Hola queridos amigos, suscríbanse al canal, denos un like, y allá vamos. Se revolcaba por el suelo y gemía de desesperanza en la universidad, ayudó a los estudiantes a sobrevivir a la época hambrienta de la Gran Depresión y se convirtió en el padre de la bomba atómica. Todo esto es Robert Oppenheimer, sobre quien se estrenó el 21 de julio la película de Christopher Nolan. Hemos estudiado la biografía del genio de la física teórica y compartimos detalles que ayudarán a conocerle mejor. Hecho un dormir con una almohadilla eléctrica hasta que se incendia. Julius y ella Oppenheimer, los padres de Robert, eran muy diferentes. Algunos conocidos de la familia ni siquiera entendían cómo llegaron a ser pareja. El padre se caracterizaba por un carácter excéntrico, del que a veces incluso Robert se avergonzaba. Julius podía en cualquier momento ponerse a cantar o arrastrar a todo el mundo a una discusión. La madre parecía a mucha gente frágil, refinada, cariñosa y llena de amor. A sus hijos ella y Julius trataban de darles lo mejor. Los hermanos Oppenheimer, Robert y Frank, no conocían la necesidad, todo era para ellos. Incluido el cuidado sobreprotector. La madre de Robert estaba preocupada por su salud. Cuando era niño, a menudo estaba enfermo, debido a lo cual ella a veces prohibió a su hijo mayor para comunicarse con otros niños, y en lugar de ir a los salones de belleza llamados peluqueros en casa, por lo que Robert no estaba cerca de un montón de gente. Sin embargo, Oppenheimer no quiere decir que sufriera demasiado por esos cuidados. Al contrario, aprendió a aprovecharse de ellos y del temor de su madre por su salud. Ella quería que su hijo aprendiera a tocar el piano. Él lo intentó. Odiaba las clases, pero se esforzaba por aprender cada día. Cuando su hijo volvió a caer enfermo, ella se asustó, preguntaba constantemente a Robert cómo se encontraba, y un día él, demasiado cansado de preguntar, se volvió hacia ella y murmuró. Como durante las clases de música. Tras su recuperación, los ejercicios diarios de piano desaparecieron de la agenda de Oppenheimer. Cuando Robert ingresó en Harvard y se mudó más cerca de la universidad, a una habitación alquilada, sus conocidos se dieron cuenta de que actuaba como un hipocondríaco. Por ejemplo, solo se dormía con una almohadilla eléctrica que podía echar humo en cualquier momento. Una vez ocurrió. Robert se limitó a llevarla al cuarto de baño cuando estaba dormido y volvió a tumbarse, y su vecino tuvo que levantarse y apagar la almohadilla eléctrica para evitar un incendio. Hecho 2 dio su primera conferencia a geólogos a los 12 años. La afición de Robert Oppenheimer a coleccionar minerales, como la de muchos niños, no estuvo exenta de dificultades. Solo que si en la infancia de algunos solo había revistas sobre piedras preciosas y cajas con muestras, en la del futuro genio de la física teórica todo iba en serio. La afición comenzó con una pequeña caja de minerales que le regaló su abuelo y continuó con la caza de piedras, una interminable colección de tesoros, el estudio de literatura especializada y la correspondencia con geólogos sobre las rocas que se pueden encontrar en Nueva York. A un interlocutor le gustaron tanto los pensamientos y reflexiones de Oppenheimer sobre los minerales que le invitaron a dar una conferencia en el Club Mineralógico de la ciudad y compartir sus ideas con otros especialistas. Nadie sabía que Robert solo tenía 12 años y el chico se asustó. ¿Cómo iba a ser posible dar una charla científica delante de adultos respetables? No quería aceptar la invitación, pero sus padres, creyendo tener un genio en crecimiento, apoyaron a su hijo y fueron con él a la conferencia. Los aficionados e investigadores de minerales del club pensaron al principio que se trataba de una broma, pero cuando Robert se subió a un palco y empezó a hablar de las rocas encontradas en Central Park, cesaron las risas. Al final de la conferencia, todos aplaudieron a Oppenheimer. No se convirtió en un geólogo o mineralogista famoso, su fascinación adolescente había pasado. De entonces Robert se dedicó a la literatura, la química y, finalmente, la física teórica. Hecho 3, en lugar de graduarse, fue a beber alcohol de laboratorio. Harvard fue la primera parada en la vida universitaria de Oppenheimer. Por aquel entonces aún no había decidido lo que quería hacer, pero tenía claro que quería completar su programa de licenciatura en 3 años. Pasaba de una disciplina a otra casi cada cuatrimestre. Robert estudiaba literatura francesa, filosofía, química en todas sus formas y estaba fascinado por esta ciencia. Estaba dividido. Quería ser científico y al mismo tiempo pensaba en la profesión de profesor de griego antiguo, latín y sánscrito. Oppenheimer se sentaba incansablemente tras los libros y artículos científicos hasta que empezó a dudar de sí mismo y a experimentar graves episodios depresivos. Robert se dio cuenta de que la química no le atraía tanto. Se pasó a la física, asistió a conferencias de científicos famosos, estudió caóticamente esta ciencia e incluso envió una solicitud al departamento de física para que le acreditaran sus conocimientos sin tomar siquiera cursos básicos, pero poniendo los nombres de 15 libros no leídos sobre el tema como peso. En el comité que consideró su solicitud, un profesor dijo: Si Oppenheimer afirma haber leído estos libros, es una mentira evidente.
Sin embargo, merece un doctorado por conocer sus títulos. Después de 3 años en Harvard, como estaba previsto, Robert se licenció en química. Fue uno de los mejores graduados, pero no fue a la ceremonia de graduación, sino que organizó una pequeña fiesta en su dormitorio. Con un par de amigos y alcohol de laboratorio. Hecho 4 me convertí en la muerte, la destructora de mundos. En lugar del destino de físico teórico que reveló al mundo el horror de las armas atómicas, Oppenheimer bien podría haberse convertido en profesor de idiomas. El inglés era su lengua materna, de niño aprendió francés con su niñera y en la escuela dominaba el latín, el griego antiguo y el alemán. Cuando tenía 9 años, le dijo a su primo: «Hazme una pregunta en latín y te responderé en griego antiguo». Más tarde aprendió sánscrito y neerlandés, este último en solo 6 semanas para dar una conferencia en los Países Bajos. Oppenheimer contaba a sus amigos que leyó El Capital de Marx en el original en 3 días y el ciclo de 7 novelas En busca del tiempo perdido de Proust, que dominó mientras estaba de vacaciones en Córcega y trataba de superar una depresión. Aprendió sánscrito para leer la antigua escritura india Bhagavad Gita. Recordó una cita de este texto cuando vio un hongo nuclear durante la prueba de la bomba Trinity en 1945. En una entrevista con la NBC unos años más tarde, dijo: «Sabíamos que el mundo nunca volvería a ser el mismo». Algunos, después de la prueba, rieron, otros lloraron, pero la mayoría guardó silencio. Recordé unas líneas de la escritura Bhagavad Gita. Vishnu intenta persuadir al príncipe Arjuna de que cumpla con su deber y, para impresionarle, adopta su forma de muchos brazos y dice: «Me he convertido en la muerte, la destructora de mundos». Creo que ese pensamiento pasó por la mente de mucha gente. Hecho 5 intentó envenenar a un profesor y rodó por el suelo abatido. Oppenheimer no descansó de sus estudios. Después de Harvard, fue a trabajar al laboratorio Cavendish de Cambridge. Se estaba acercando a la física, pero de nuevo se sentía insatisfecho con lo que hacía. Para investigar, primero tenía que hacer un curso básico de laboratorio con interminables horas de experimentos y pruebas, el tipo de actividades de aprendizaje que le habían disgustado en Harvard, pues no se llevaba bien con los instrumentos y las mediciones empíricas. Robert describió el trabajo en el laboratorio como un aburrimiento espantoso y recibía constantemente reprimendas desagradables. Comenzaron de nuevo tiempos emocionalmente difíciles para Oppenheimer. Sus amigos fueron varias veces a visitar a Robert y le vieron rodar por el suelo y gemir. El futuro físico lo explicaba por el hecho de que se sentía fatal e infeliz, no había otra forma de calmar la experiencia. El mentor de Oppenheimer en este difícil periodo de laboratorio fue el físico experimental Patrick Blackett. Robert le admiraba, pero al mismo tiempo envidiaba su profesionalidad y estaba agotado por las exigencias de Blackett, que parecía pedirle lo imposible. Desesperado, Oppenheimer llegó a untar una manzana con sustancias tóxicas del laboratorio y dejarla un día sobre la mesa de Blackett, según recuerda su amigo Francis Ferguson. El tutor no tocó la envenenada, pero la administración de Cambridge se enteró de la fechoría, citó a los padres de Oppenheimer en la universidad y planteó no ya la expulsión de su hijo, sino una causa penal contra Robert por intento de asesinato premeditado. El padre de Oppenheimer aceptó que no hubiera proceso penal ni despedida de Cambridge, pero solo con la condición de que su hijo fuera examinado por un psiquiatra. El especialista le diagnosticó demencia precoz y concluyó que el psicoanálisis solo empeoraría a Robert. Hecho 6. Los estudiantes esperaban que Oppenheimer empezara pronto a escribir con un cigarrillo y a fumar tiza. La vida estudiantil después de graduarse en Harvard, dejando Cambridge por la física teórica en la Universidad de Göttingen, persiguió a Oppenheimer. Solo ahora se había convertido por fin en un profesor, extraño, sorprendente, carismático, que al principio no sabía ni por dónde empezar a conectar con sus alumnos. Trabajó en Berkeley y en el Instituto Tecnológico de California, Caltech, donde impartió cursos de mecánica cuántica. De esta disciplina, cuando la impartía Oppenheimer, se convertía en legendaria. Algunos estudiantes repasaban su programa 2 veces solo para ver de qué hablaba este hombre, que a veces se paraba ante la pizarra y murmuraba algo así como nim, 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 nim. O para estar más cerca de los pensamientos del genio. Muchos alumnos, después de dialogar con Oppenheimer, empezaron a vestirse con el mismo estilo que él, a imitar sus expresiones faciales y sus entonaciones. Una chica incluso quiso hacer un curso de física por 4ª vez, pero Robert la rechazó. Se vio obligado a cambiar de opinión por la huelga de hambre declarada por la estudiante. Los estudiantes, al parecer, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por el bien del conocimiento y la sociedad. Oppenheimer. A pesar de su tuberculosis y sus problemas de salud, Robert fumaba constantemente. En las conferencias, solo los cigarrillos podían detener sus rápidos discursos, según relataba uno de sus estudiantes de posgrado. Siempre esperábamos que estuviera a punto de escribir algo en la pizarra con un cigarrillo, pero le daba una calada con un lápiz de color.
Se convirtió en un profesor siempre abierto a la comunicación con sus alumnos. Organizaba debates nocturnos sobre artículos científicos de revistas, películas, música, libros. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, 1929-1939, invitaba a sus alumnos a costosas cenas y lo pagaba todo. Como recordaba su colaborador Robert Server, Opie abrió un nuevo modo de vida a los estudiantes pobres, alejados del mundo de la buena mesa y los vinos caros. Adoptamos algo de sus gustos. Íbamos a conciertos de música clásica. Opie leía a Platón en griego antiguo con los estudiantes. Muchas noches las pasábamos bebiendo, hablando y bailando hasta el amanecer. De hecho, 7 desarrolló armas nucleares en 1942, cuando el gobierno estadounidense se enteró de los planes de la Alemania nazi para desarrollar una bomba atómica. Oppenheimer fue designado para coordinar un equipo de científicos que debían dejar atrás a los alemanes y desvelar su arma de destrucción masiva. Esta operación se conoce ahora como Proyecto Manhattan. En una cruel ironía, Robert compitió en esta carrera con Werner Heisenberg, a quien el físico conoció en Gotinga y en cuyos trabajos sobre física cuántica se basó a menudo Oppenheimer durante sus estudios. Muchos se preguntaron por qué se confió a Robert la dirección de un grupo de profesionales, entre los que había premios Nobel, ya que no tenía experiencia en trabajar en un gran equipo y era ante todo un teórico, y la creación de armas nucleares requería innumerables experimentos. Además, los servicios de inteligencia sospechaban que simpatizaba con el Partido Comunista, lo que minó la confianza del gobierno en el científico. Sin embargo, después de las pruebas, la mayoría, como escribe el participante del proyecto Manhattan Hans Bethe, admitió: sin Oppenheimer, tal vez Estados Unidos habría alcanzado su objetivo, pero no tan rápidamente y sin ningún entusiasmo, como si Opie se convirtiera en una inspiración para los científicos, que daba a todos la sensación de estar viviendo los mejores días de su vida. Oppenheimer logró su objetivo. Las pruebas de la bomba Trinity tuvieron éxito, y el proyecto también creó las bombas atómicas Little Boy y Fat Man, que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Esto ocurrió menos de un mes después del éxito de Trinity. Hecho 8, un científico con las manos cubiertas de sangre. Eufórico tras el éxito de las pruebas y el largo trabajo científico, Oppenheimer seguía redactando instrucciones sobre cómo lanzar correctamente las bombas que había desarrollado, evitar la niebla y la lluvia, por ejemplo. Cuando Japón fue atacado, Oppenheimer no podía dejar de repetir la frase «esos pobrecitos», pero la magnitud del dolor no alcanzó al físico durante mucho tiempo. Un par de meses después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, Robert ya no pudo contener su conciencia y le preocupaba que atacar a un enemigo ya derrotado fuera cosa de agresores, que su invento pudiera perjudicar al mundo en lugar de servir para un buen fin. Antes de esto, los participantes en el proyecto Manhattan creían que una demostración de energía nuclear pondría fin a todas las guerras. En octubre de 1945, Opie se reunió con el presidente estadounidense Harry Truman para expresarle las preocupaciones de la comunidad científica y convencerle de que abandonara la idea de una carrera armamentística entre Estados Unidos y la URSS. Cuando Robert se dio cuenta de que los pensamientos del presidente solo estaban ocupados con la superioridad sobre los rusos, le susurró: «Señor presidente, siento que mis manos están empapadas de sangre». Truman estaba descontento con Oppenheimer, a quien antes había concedido la medalla al mérito. Hay varias versiones de cómo respondió el presidente al físico. «La sangre está en mis manos, así que no tienes que preocuparte por eso. No pasa nada, el agua lo lavará todo». Le tendió un pañuelo y le dijo: «Toma, ¿quieres limpiártelo?». Así terminó la reunión y Harry Truman le dijo a su secretaria: «Sus manos están ensangrentadas, diablos, no tiene ni la mitad de la sangre que hay en mis manos. Pero no me quejo por ello. No quiero volver a ver a ese hijo de puta en mi despacho».